A continuación, Nuestra Justicia. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presenta Nuestra Justicia, un programa de opinión y controversia. Muy buenas noches a la ciudadanía. En esta vez, en el programa Nuestra Justicia, quiero presentar a un colega, al doctor Luis Silva Soria, joven, abogado, experto en materia administrativa, constitucional y contencioso administrativa tributaria. Él ha tenido la visión de advertir a la ciudadanía que en el proceso de designación de defensor público se podrían estar cometiendo una serie de ilegalidades, atropellos e injusticias que más tarde podemos pagar la cara todos los ecuatorianos. Quisiera pues con esto pasarle la palabra al doctor, a nuestro invitado, al doctor Lara, para que nos explique la importancia que tiene en el contexto constitucional ecuatoriano la Defensoría Pública. Doctor, buenos días, un placer tenerle acá. Buenos días, Germánico, le agradezco la entrevista a todas las personas que están escuchando y a la ciudadanía en general. Bueno, contestando su pregunta, la Defensoría Pública cumple un rol fundamental en el Estado ecuatoriano, dado que prestan el patrocinio general judicial a las personas que tienen escasos recursos y por ende a las personas más vulnerables. En ese sentido, la Defensoría Pública cumple con su papel y rol fundamental y por lo tanto, de acuerdo como establece la Constitución, pues tiene que ser un defensor público el que ocupe tan alta dignidad. Pero además, y si no estoy equivocado, cobra vital importancia la designación del defensor, cuando de ahí nace o se designa al representante de este importante órgano autónomo de la función judicial para el Consejo de la Judicatura. Entonces, muchas veces esa designación se ha peleado a dentelladas porque precisamente nos urge el que se constituya adecuadamente el Consejo de la Judicatura y vayan a esas funciones personas debidamente preparadas, apolíticas y que en realidad conozcan en materia judicial el papel que tiene que desempeñar este Consejo de la Judicatura y la delegación de este órgano autónomo, ¿verdad? Sí, correcto, Germánico, usted ya bien lo ha señalado. De hecho, el artículo 179, si no me es ingrata la memoria de la Constitución, establece la conformación del Consejo de la Judicatura y obviamente la representatividad. Una de las representatividades, mejor dicho, parte de la Defensoría Pública. Entonces, la Defensoría Pública tiene un espacio de poder en el Consejo de la Judicatura y obviamente ellos deberían mandar la terna una vez designado el defensor público para que sea designado uno de los vocales por parte de la Defensoría Pública. El envío se hace de una terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así es. Se envía esta terna con la finalidad de que una de las personas que esté dentro de esta lista, ¿no es cierto?, sea designado y obviamente posesionado finalmente por la Asamblea Nacional. Bien. ¿Cómo está el concurso actualmente? Porque mientras la ciudadanía día a día nos despertamos con una serie de sorpresas y novedades, no siempre, o mejor dicho, casi siempre nada agradables, en donde conocemos de los diferentes delitos y delincuentes que nos han gobernado y que están dentro de nuestro entorno político, pues por detrás están cocinando una serie de hechos como son la designación del defensor público. ¿Cómo está el proceso? ¿Cómo le ve usted? ¿En qué estado está el mismo?
Bueno, les comento, la ciudadanía es importante que conozca. Se abrió una etapa de impugnaciones. Más sin embargo, esta etapa de impugnaciones ya tiene dudosas anomalías. Tanto es así que el propio Pleno del Consejo de Participación Ciudadana advirtió ya de estas anomalías a través de la consejera Michelle Calvache, y esto fue incluso motivo de una sesión extraordinaria día seguido de las impugnaciones. ¿Por qué razón? Porque el día que se realizó las impugnaciones de los 4 primeros postulantes, al menos a mí me redujeron a la mínima expresión la impugnación que presenté. ¿Usted impugnó a quién? Yo ¿A cuál de los candidatos? A 3 candidatos. Ya. Impugné al doctor Frías, al doctor Guillén y al doctor Ballesteros. Son las 3 personas que encabezan la lista de la designación a la primera autoridad de la Defensoría Pública. Es decir, los primeros o los 3 mejor puntuados. Los 3 mejor puntuados, así es. Pero las impugnaciones se dan porque presentan anomalías e irregularidades en los propios certificados que ellos presentan en el Consejo de Participación Ciudadana. Incluso el Consejo de Participación Ciudadana llama la atención que en los informes de calificación de los documentos de estos postulantes advierte anomalías y sin embargo continúan en el concurso. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Es decir, el famoso concurso no sería sino una gran pantomima cuando ya se sabe, como ocurría en otras circunstancias, que ya se tiene el elegido. Parece que fuese así. Por esa razón he presentado las impugnaciones como un ciudadano más. Eso permite la Constitución y la ley. Y bueno, estamos en esta etapa de impugnaciones. De hecho, se ha presentado ya unas apelaciones sobre las impugnaciones que se logró hacer en el Consejo de Participación Ciudadana, y tengo entendido que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana está analizando esas apelaciones de las impugnaciones. ¿Por qué de esas impugnaciones? Porque, por ejemplo, examinemos de los 3, como usted dice, los 3 mejores puntuados, curiosamente tienen en su haber, por decir, tachas que han sido impugnadas, ¿verdad? ¿Por qué? Si podemos examinar cada caso. Por ejemplo, por darle un ejemplo, en el caso del doctor Frías, él presenta un certificado en donde dice haber ejercido la profesión, más sin embargo el postulante en ese tiempo ni siquiera era abogado. Entonces, ¿cómo pudo haber ejercido libremente la profesión de abogado sin haber tenido el título profesional? Es decir, ¿él ha falsificado documentos o ha actuado sin un título? Más que falsificar un documento, él está presentando un documento no idóneo, ¿no es cierto? Un documento que no goza de veracidad. Y con eso él obtiene un puntaje determinado, pero él mientras hacía esta actividad supuestamente profesional, él todavía no era abogado, porque él obtiene el título posteriormente a estas... Es decir, no tiene el tiempo necesario que se establece como requisito para participar idóneamente en el concurso. Más que nada, si cumple o no cumple el requisito, usted no puede faltar a la verdad, ¿no es cierto? Claro. Y decir, yo he ejercido libremente mi profesión en determinado periodo, y en ese determinado periodo, oh sorpresa, él ni siquiera era abogado. Pero el Código Orgánico Integral Penal sanciona pues la presentación o el uso de documentos que no gozan de veracidad, y se llama o se tipifica como falsificación, y falsificación ideológica, que está sancionada, penada y claramente tipificada, más aún si quiere acceder a un puesto estelar. Así es, pero profundizando mucho más allá, en el caso en particular del doctor Frías, ellos incluso firman un documento y declaran bajo juramento que la información por ellos presentada en el Consejo de Participación Ciudadana es auténtica y verdadera. Entonces, ¿cómo puede gozar de autenticidad un documento que ya incluso está bajo escrutinio público y no ha sido rebatido o demostrado por el postulante impugnado de que ese documento es veraz? Entonces, es algo completamente grave. Entonces, llama la atención que postulantes
con ese tipo de anomalías pretendan llegar a la Defensoría Pública. ¿Y los demás? Respecto de los otros Por ejemplo, candidatos. el doctor Guillén presenta... El doctor Guillén, aquel que está involucrado en el tema metástasis, Así es, correcto. también está de postulante. Él está como segundo mejor puntuado, pero incluso yendo más allá de este tema que lo conoce toda la ciudadanía. Claro, porque está solamente juzgado, no es que ha sido sentenciado, ¿verdad? Correcto. Dentro de estas impugnaciones, al menos yo ni siquiera de manera superficial he tocado estos temas gravísimos, porque son sumamente graves, pero he topado sí una anomalía que él presenta en al momento que él postula para el cargo del defensor público, y es al momento que él presenta un certificado de una empresa, de una supuesta empresa donde él trabajó y prestó sus servicios. Más sin embargo, esta empresa no existe. Qué bárbaro. Entonces, ¿de quién se vale esta persona para obtener un certificado de una empresa que no existe en el Ecuador? Porque eso lo certifica la Superintendencia de Compañías, y obviamente estamos frente a personas que no demuestran probidad y rectitud en sus actos. Entonces están violando el principio constitucional de probidad para ser defensor público. Eso lo dice notoria. El artículo, correcto, eso lo dice el artículo 192. Y mire usted, es algo vergonzoso y risible a la vez, y de hecho indignante, que la propia comisión manifieste que tienen que ellos precautelar el principio de inocencia. O sea, como que ellos fueran juzgadores dentro del ámbito penal. ¿Para qué están entonces estos señores? Correcto, entonces dicen, no, nosotros no podemos entrar a esto porque tiene que ser ventilado por la justicia ordinaria. Está bien, está de acuerdo, pero ¿qué más autoridad administrativa que fijarse en la probidad que les exige la Constitución para ir descalificando a estas personas? Exacto. ¿Y el tercero? El tercero presenta, el doctor Ballesteros presenta un certificado donde es evidente que puede existir la presunción de la falsificación de una firma. ¿Por qué razón? La persona que otorga el certificado, haciendo el cotejamiento con la cédula de identidad, se nota, pero a luces, que los rasgos de la firma son distintos. ¡Qué barbaridad! Entonces, ¿cómo puede la comisión haber calificado estos documentos y dar paso cuando incluso, como he dicho al inicio de la entrevista, los postulantes declaran en el formulario de la hoja de vida que todos los documentos que presenta son auténticos y revisten de estas irregularidades? Bueno, ¿y cuál ha sido la respuesta del Consejo de Participación Ciudadana a estas impugnaciones? Porque me imagino que ellos deberán inmediatamente pronunciarse, es decir, descalificado el uno, el otro y el otro. Pues no se puede jugar con la seriedad que reviste una designación de esta naturaleza, y no pueden burlarse estos señores postulantes y Consejo de Participación Ciudadana de nosotros los ciudadanos. Esto es el colmo. ¿Hasta cuándo tenemos que soportar tanto abuso? Y después tenemos que lamentarnos, como nos pasa cuando vemos que nuestras autoridades principales están envueltas en grandes escándalos, en grandes delitos que son juzgados, como usted ve ahora, hasta en otros países. Así es. Bueno, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana tiene obviamente una tarea fundamental, y es revisar exhaustivamente las impugnaciones, porque para eso es la veeduría ciudadana, permitirnos a las personas que estamos de afuera y hacerles notar, ¿no es cierto?, al Consejo de Participación: mire, estas anomalías presentan los postulantes, y esto no puede dejarse pasar por alto, porque, como hemos manifestado a lo largo de la entrevista, van a tener una representatividad importante en el Consejo de la Judicatura, y después de que no salgan a decir los señores del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, porque es responsabilidad de ellos la designación, a decir que se nos ha pasado, a decir que no es culpa de ellos porque la comisión ha determinado quién debe ser el defensor público, pero ya se les ha advertido. Esta comisión a la que usted se refiere es alguna comisión de apoyo al Consejo de Participación Ciudadana que se designa para efectos de que califique la documentación, sin duda. Así ¿verdad? Es. De acuerdo con el 209 de la Constitución, el Consejo de Participación Ciudadana se vale de comisiones técnicas para obviamente proceder con la calificación y selección de estas autoridades, entre ellas del defensor público. Pero bueno, ya se les ha advertido, ¿no?
Los señores del Pleno ya han notado las irregularidades. Incluso me permití observar la sesión extraordinaria donde la doctora Michelle Calvache, que es la actual vicepresidenta del Pleno, ella indicó incluso que no se ha hecho pública la calificación de las impugnaciones y que esa falta de publicidad resta transparencia en el proceso del concurso. Nulita, pienso yo. Entonces, si es que ya detectan estas anomalías, yo no sé por qué sigue continuando el proceso como que no pasa nada. Bueno, pues esta es una verdadera denuncia que la ciudadanía y Fiscalía debe conocer y debe inmediatamente proceder a instruir el correspondiente proceso para sancionar a quienes se burlan de la ciudadanía. Esto es un delito gravísimo, ¿no?, a la fe pública, el engañarnos, dando paso a gente descalificada que pretende sin duda encaramarse en estas funciones para hacer lo que hacen la mayoría de estos sinvergüenzas, porque hay que decirlo con propiedad, sino un sitio para lucrar, para aprovecharse de protervos fines a costa, repito, del buen nombre de la ciudadanía, el buen nombre del país. Doctor, ¿qué hacer frente a estas circunstancias? ¿No cabría que usted como impugnante presente ya una denuncia formal ante Fiscalía? De hecho, sí he analizado esa situación, pero quisiera profundizar en algo. Aquí no estamos viendo el principio de inocencia de los postulantes. Es lo más ridículo que he escuchado. Y disculpe utilizar estos términos de la audiencia, claro, pero hay que decir las cosas como son. Aquí lo que debe verificar la comisión el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana es la probidad. Es el principio de probidad del artículo 192 de la Constitución. Yo espero que los señores del Pleno del Consejo al menos me estén viendo, porque obviamente ese es el principio que debe privar. Y si es que no existe probidad en ninguno de estos tres postulantes, ¿cómo pretenden designarlo como defensor público? Es una burla de la ciudadanía, primero. Y segundo, ¿qué más hacer? Aparte de pronto, y ni siquiera, mire, Germánico, yendo más allá y profundizando en el tema, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana ya conoce de estas irregularidades y que se ha presentado en las impugnaciones. Ellos, de acuerdo con la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal, tienen la obligación como funcionarios públicos de poner en conocimiento inmediatamente a Fiscalía para que entre a indagar a estas situaciones. Entonces, ni siquiera hace falta que yo presente algún tipo de denuncia, sino es el propio Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, porque están obligados por ley. Claro. Entonces, ¿qué esperan? Que un ciudadano común y corriente presente X, Y, Z denuncia cuando ellos tienen la obligación de hacerlo. Lo que sí he analizado, y que después no se vayan a sorprender y que comiencen a decir que las acciones de protección no sirven para paralizar concursos, aquí hay una clara violación al debido proceso. Debido proceso. Claro. No estoy hablando que se debe designar a tal persona o que se debe paralizar el concurso, pero ya hay una violación clara y flagrante al debido proceso que se traduce obviamente en una violación de derechos constitucionales. Desde luego, y es obligación de todo ciudadano responsable, que es lo que tanto falta a la ciudadanía, que en lugar de sentarse a mirar la televisión o escuchar la radio, las noticias, participe activamente en este tipo de denuncias y acciones, porque ¿hasta cuándo vamos a pasar con las manos cruzadas viendo cómo se nos pasan por el forro, como se dice vulgarmente, tanto delincuente, tanto sinvergüenza y tanta acción inmoral e ilegal con la que desgraciadamente se destruye la institucionalidad en el país? ¿Cuándo eligen definitivamente al defensor público en este proceso? ¿Cuándo sería la designación? A ver, ellos tienen un procedimiento reglado, quiero decir, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. De acuerdo con el reglamento del concurso, hemos superado, entre comillas, porque ya hay estas impugnaciones donde se le hace ver al Pleno estas irregularidades. En este momento estamos en etapa de apelaciones. Entonces, el Consejo de Participación Ciudadana tiene un tiempo determinado, si es unos 2 o 3 días para calificar las apelaciones. Perfecto. Y obviamente a través de la Coordinación General Jurídica que se emita un informe, y ese informe, a pesar que no es vinculante para la toma de decisión del Pleno, es un requisito para que sesionen
y obviamente ver si es que procede o no las apelaciones, pero ya está demostrado, o sea, no creo que haga falta que los postulantes estén presos y sean sentenciados para que sean descalificados. Correcto. Entonces usted ya lo ha dicho. Yo creo que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, que es parte de la función de transparencia y control social, o sea, se les estén pasando estas cosas por la, como usted lo dijo, por la ventana. Realmente hemos sido partidarios y nos hemos pronunciado en muchísimas ocasiones sobre que el Consejo de Participación Ciudadana no se ha convertido sino en una cueva de mensajeros de los partidos políticos. Una entelequia que más nos ha causado problemas y vergüenzas y ha sido muy poco efectiva en cuanto a contribuir a las designaciones de las autoridades que ejercen los principales cargos y funciones estelares dentro de la función ejecutiva en el país. Pero hay un hecho que es fundamental, y es que escándalo tras escándalo se pelean la presidencia de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué, Luis, sucede esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el uno, la gran mayoría de esta semana, le destituye al anterior? ¿Qué es lo que se cocina dentro? ¿Acaso es porque no se ponen de acuerdo con las designaciones? Bueno, recuerde usted, Germánico, y a la audiencia que nos está viendo y escuchando, el Consejo de Participación Ciudadana cumple un rol fundamental en el Estado ecuatoriano. Y es si es que actuaría con honestidad, rectitud y probidad. Y obviamente es la designación de las autoridades de control del Estado, por ejemplo, Contralor General del Estado, Defensor Público, Superintendentes, Defensor del Pueblo, Fiscalía, Procurador General del Estado. Entonces no estamos hablando de cualquiera de unas autoridades así nomás. Son las primeras autoridades del país. Y obviamente las pugnas que se puedan presentar a la interna del Consejo, que limito mis comentarios porque estoy en esta etapa de impugnaciones, pero es eso al final del día, los verdaderos intereses que se presentan en el Pleno. Y bueno, es de eso, estimado Germánico. Bueno, es lamentable realmente, ¿no? Y ahí podemos encontrar nosotros una respuesta al caos institucional que tenemos. Desgraciadamente, no llegan a esas funciones de Consejo de Participación Ciudadana las personas que verdaderamente representan a la ciudadanía. Personas con la suficiente honestidad intelectual y con capacidad profesional para poder estudiar, dirimir y determinar con energía y rectitud los peros, los pros de estos candidatos y por ende la designación de verdaderas autoridades de los órganos de control, como lo ha dicho el doctor Lara hace pocos minutos. Pero es el control ciudadano y control social. ¿Qué clase de control social ejerce el Consejo de Participación Ciudadana? Si nos puede ilustrar a la ciudadanía. ¿Hace verdaderamente un proceso de investigación, un proceso de denuncia de la cantidad enorme de anomalías que suceden dentro del proceso administrativo que se da en el país? De hecho, de acuerdo con la Constitución, precisamente ellos están llamados a velar por la transparencia de estos procesos y espero que la ciudadanía entienda este rol fundamental del Consejo de Participación Ciudadana. Y precisamente es ellos quienes deberían tomar cartas en el asunto, actuar de acuerdo con la Constitución y verificar de oficio todas estas situaciones que se les ha presentado y se les ha puesto en la mesa. Muchas gracias al doctor Luis Lara. Quiero ser enfático en cuanto a resaltar su valor, su decisión y que está realmente ejercitando una actitud que debe ser ejemplo de todos los ciudadanos. Enfrentar a quienes pretenden engañar a la ciudadanía con la designación de autoridades que no se merecen serlo. Esperemos que Fiscalía,
Esperemos que la ciudadanía en general, la prensa, la opinión pública en general, se pronuncie respecto de estos hechos y le acompañen y respalden a este ciudadano, a este profesional que ha tenido el valor de actuar de esta manera. Muy buenas noches, muchísimas gracias a la ciudadanía. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Nuestra Justicia, un programa de opinión y controversia con la conducción del doctor Germánico Maya.